Hola, mi nombre es Marisol Jiménez Hernández. Mi equipo está conformado por Josué Fernández Varela y por Alexis Morales Álvarez. Nuestro tema es planes de emergencia en empresas y para comenzar vamos a definir qué es un plan de emergencia. Un plan de emergencia es un conjunto de acciones organizadas que tienen el propósito de contener un esquema para dar respuesta a una ocurrencia o situación en desastres dentro de las empresas. Estos planes están determinados no solo por normativas, sino también por las necesidades que tenga la propia empresa, ya sea por el ambiente o por el lugar en donde se encuentran o por la forma en la que trabajan. Debe de ser Se deben de considerar estos factores para que los planes de emergencia se puedan realizar. Considere todo, tanto la normativa como este tipo de acciones para poder finalmente tener planes de emergencia ante diferentes situaciones. Es importante saber qué empresas deben hacer planes de emergencia. Para esto tenemos en cuenta que todas las empresas que dispongan de trabajadores por cuenta ajena tienen la obligación de analizar las posibles situaciones de emergencia, lo que comentábamos anteriormente, que deben de tener en cuenta todo lo que pueda suceder y para esto entonces tomar medidas para hacer frente a todas las materias de auxilio, luchas contra incendios y evacuación de los trabajadores. También en lo referente a las medidas de emergencia se deben establecer y se deberán determinar los medios materiales y humanos disponibles y precisos para poder realizar el plan de emergencia. También se deben definir los equipos y sus funciones y otros datos de interés para garantizar la prevención de riesgos. Es importante considerar ciertos aspectos para poder realizar los planes de emergencia dentro de una empresa, como lo es la conformación de las brigadas de emergencia y de grupos de apoyo. También se debe de considerar la identificación de amenazas, todo lo relacionado al ambiente y al lugar en donde se trabaja. También se debe de considerar el análisis de vulnerabilidad y el inventario de recursos. En este caso tomaremos en cuenta todo lo que tenemos dentro de nuestra empresa, tanto que puede ser un riesgo como lo que nos va a ayudar para poder realizar o para poder poner en práctica nuestro plan de emergencia. También dentro del plan de emergencia debemos de considerar cuáles son las obligaciones que tiene el empresario en materia de una emergencia. Para esto, la ley 31/1995 del 8 de noviembre, que habla de la prevención de riesgos laborales, nos habla de las obligaciones generales del empresario en materia de emergencias. Estas pueden resumirse en que el empresario debe de analizar los riesgos y las posibles consecuencias que se pueden derivar dentro de la empresa. También debe de tener en cuenta que debe de adoptar las medidas necesarias en la materia de primeros auxilios y de evacuación. Esto es muy importante para que los trabajadores no sufran muchos riesgos, accidentes, cuando se genere o se presente una emergencia. También se deben designar trabajadores que pongan en práctica estas medidas. Esto puede ser el caso de crear brigadas de protección. También es importante que el patrón forme o dé capacitación a los trabajadores designados para que puedan poner en práctica las medidas que el empresario haya adoptado. También se debe de facilitar el material adecuado, se deben de establecer las relaciones necesarias con los servicios externos, ya sean bomberos, protección civil, atención sanitaria urgente, y se deben de evaluar y verificar regularmente la eficacia y la eficiencia del plan adoptado.
también es importante considerar que el Real Decreto 171 del 2004 de la Coordinación de Actividades Empresariales es una gran fuente de no conformidades y errores en el cumplimiento de dicha normativa. Junto con el plan de medidas de emergencia y las mapas de riesgo que existen y que generan otra información, es necesario compartirla e intercambiarla entre las empresas titulares y los contratistas para que se pueda garantizar mayor seguridad a los trabajadores. También considerando que no solo el patrón tiene obligaciones, sino también cada persona que trabaja dentro de la empresa. En este caso es oportuno o importante saber que para cada responsable de la Unidad Interna de Protección Civil, este deberá de ser responsable de dar las órdenes de evacuación y de coordinar los trabajos de los jefes de los edificios y los brigadistas. Los brigadistas pues ya tendrán que aplicar las medidas necesarias o las que se hayan propuesto por el patrón para poder cumplir con el plan de emergencia que se tiene establecido. Y los responsables de edificio o de áreas deben de formar o de tomar el mando y se dirigirán a todas las personas que se encuentren dentro del área para que salgan por la salida de emergencia y posteriormente se encuentren en el punto de reunión para que así haya un control de los trabajadores y no existan accidentes mayores. Las funciones y las responsabilidades del jefe de evacuación. Debe de ser responsable de dar órdenes de evacuar y debe de coordinar el trabajo de los jefes de las brigadas y los responsables de cada edificio. También debe de coordinar las actividades con otros jefes de la brigada y debe de encargarse de dar avisos e informes con lo ocurrido a la rectoría y a las secretarías que están involucradas. También si se llega a requerir auxilio por parte de otras brigadas, este debe de coordinarse para que la evacuación del personal sea segura. También debe de coordinar el conteo de personal que ha sido evacuado y debe de tener en cuenta que después de la emergencia el jefe de evacuación debe realizar un recorrido a toda el área de trabajo y auxiliar a las personas que se necesiten. También es importante que el jefe de evacuación dé la autorización de regresar o ocupar las instalaciones cuando se dé por enterado que no existe riesgo alguno o no hay posibilidades de que sucedan accidentes posteriores. También el jefe de brigada de evacuación tiene como funciones y como responsabilidades mantener la calma en todo momento y debe de dar ánimo al personal. Debe de coordinar a los jefes de área para que puedan hacer su trabajo, puedan evacuar a las personas de forma rápida y eficiente. Y también debe de revisar que el personal que no es miembro de la brigada de la evacuación no trate de regresar a su área de trabajo. Y que una vez recibida la información de todos los responsables de área y los brigadistas de evacuación, este debe de ser el que decida qué acción seguir. También es importante considerar que el jefe de brigada de evacuación no debe de utilizar teléfonos, tampoco debe de dar primeros auxilios, ni si no cuenta con la capacitación adecuada y no debe de estorbar a los brigadistas. Sí tomamos en cuenta que él es el que va a decidir qué acciones se van a seguir, pero no va a ser el que va a realizar esas acciones, ya que tal vez él no tenga la capacitación para poder realizar lo que los brigadistas pueden hacer. Las funciones para los responsables de área y o los brigadistas es que pues deben de revisar diariamente que las puertas y las salidas de emergencia de su área no estén ni obstruidas y que tengan actualizadas las llaves. También es importante que sean los responsables de evacuar al personal de su área con tranquilidad y no difundir el pánico
hasta llegar al punto de reunión. También no deben de permitir que nadie se quede en su área y mucho menos que esté junto a ventanas o lugares donde puedan caer eh, algunas cosas en el caso de que sucediese un sismo. También son los responsables de área los que informarán de inmediato a su jefe de unidad interna de protección civil lo acontecido durante el siniestro en su jurisdicción o sea bajo su responsabilidad. Y entonces, analizando todas las funciones que tienen los brigadistas y todas las personas involucradas dentro de la empresa, es importante saber qué hacer en que sucediera un caso de emergencia. Para esto debemos de analizar primero qué es una emergencia. Se entiende por emergencia a cualquier fenómeno imprevisto que ponga en peligro la integridad física de todas las personas y o de los recursos materiales que estén dentro de la institución. Bueno, algunas de las condiciones generales para realizar cuando sucede una emergencia es que en caso de que sucediera, todo el personal que se encuentre en la institución debe de prestar su colaboración y su servicio por el tiempo que sea necesario. También se debe de evacuar el edificio cuando la alarma suene y o cuando el encargado de protección civil o de la brigada lo ordene. También es importante que el brigadista dé la información necesaria para poder evacuar el lugar y es obligación de todo personal dentro de la empresa conocer en su totalidad el procedimiento que se debe realizar ante una emergencia. También debe de ser responsabilidad única de las personas que cuenten con visitas o con personas ajenas a la empresa, proporcionar como que las medidas o las condiciones que se deben de seguir ante una emergencia. Y queda estrictamente prohibido que las personas utilicen la alarma de seguridad para otro uso que no sea el adecuado, ya que de ser así la empresa se puede tener una sanción por hacerlo así. Y cuando se presente una emergencia, todas las líneas de teléfono deben de estar abiertas. Algunos ejemplos de los planes de emergencia que puede o con los que puede contar una empresa son los de qué hacer en caso de incendios, por ejemplo, que debemos de considerar que las personas o los brigadistas deben de hacer que las personas o todo el lugar o todos los trabajadores mantengan la calma y llevarlos al punto de reunión. También se deben de bajar todos los interruptores para que no suceda algún cortocircuito. Se debe de tomar en cuenta que ninguna persona se quede dentro de su área de trabajo. Otro ejemplo sería qué hacer en caso de un sismo o en caso de algún asalto. Y todos estos tipos de planes van a depender tanto, como lo mencionamos al principio, de la normativa que es como que algo obligatorio que deben de realizar las empresas para no tener sanciones y también de las condiciones que ésta tenga, ya que algunos de los planes van a tener un poco de discrepancias dependiendo del lugar donde se trabaje. Debemos de tomar en cuenta qué beneficios trae para una empresa tener un plan de emergencia. Estos pueden mejorar la capacidad de respuesta y de reacción del personal en la prestación de primeros auxilios. También disminuye la vulnerabilidad ante una emergencia porque se cuenta con un personal entrenado. Facilita la comprensión de los conocimientos técnicos para la utilización del material práctico basado en lo que indica.
También promociona y motiva al personal para que éste participe en las actividades para la prevención de desastres y pues genera un ambiente más tranquilo y confiable para trabajar. Y bueno, en conclusión, es importante que todas las empresas cuenten con planes de emergencia para algún tipo de desastre o, como lo mencionamos, de acuerdo a las condiciones donde se encuentre la empresa o cómo trabaje, ya que esto, como los beneficios nos dicen, va a ayudar a que el trabajador se encuentre en mejores condiciones y no existan accidentes que pues puedan poner en riesgo la vida del propio trabajador o de incluso del jefe o de todas las personas que se encuentran ahí. También es importante considerar que es de suma importancia contar con brigadas de emergencia dentro de las empresas y que también debemos de considerar todos los aspectos que puedan traer accidentes o riesgos a los trabajadores en las empresas. Todo esto aunado para poder generar planes de emergencia que nos serán de gran ayuda.